En este vídeo vamos a hacer la demostración gráfica y matemática de la paradoja del ahorro. En un principio necesitamos para ello un modelo renta-gasto básico con impuestos fijos, porque en otros modelos no se da la paradoja del ahorro. En cuanto el modelo renta-gasto sufre algún tipo de modificación, como por ejemplo impuestos endógenos, cualquier otro cambio, ya la paradoja del ahorro no ocurre. O sea, es decir, la paradoja del ahorro solamente ocurre en el contexto del modelo renta-gasto, es decir, el que estudia el mercado de bienes, con impuestos fijos. Si hubiese impuestos endógenos o proporcionales a la renta, ya no funcionaría la paradoja del ahorro, ya no se daría este hecho tan peculiar, o en el propio modelo ISLM, o el modelo de oferta y demanda agregadas, nada, solo en el modelo renta-gasto con impuestos fijos. Imaginemos que la gente decide reducir su consumo autónomo, ¿de acuerdo? Es lo mismo reducir el consumo autónomo que incrementar el ahorro autónomo. Esto traducido al castellano sería como decir, la gente decide consumir menos, o lo que es lo mismo, decide ahorrar más, ¿vale? Si decides consumir menos es porque has decidido ahorrar más. Son dos caras opuestas de una misma moneda, ¿de acuerdo? Así que nos lo pueden decir de cualquiera de las dos maneras, que sería exactamente lo mismo. Si echamos un ojillo al gráfico del modelo renta-gasto, en resumidas cuentas, el gráfico del modelo renta-gasto tiene la demanda de bienes en el eje vertical, la oferta de bienes en el eje horizontal, un eje imaginario de 45 grados que divide este primer cuadrante en dos partes exactamente iguales, que nos interesa porque estos son los posibles puntos de equilibrio en los cuales la oferta y la demanda se hacen iguales. Así que si hay algún equilibrio, tiene que estar en este eje imaginario de 45 grados llamado bisectriz. Bien, la curva de demanda es una línea recta, con poca pendiente. Realmente la pendiente es la propensión marginal a consumir, que es un número entre 0 y 1, por eso es una pendiente relativamente pequeña para esta recta. Y la demanda se calcula como consumo más inversión más gasto público. Bueno, la explicación del modelo renta-gasto está en otros vídeos que podéis encontrar en el canal. Bien, y la ordenada en el origen, el punto de corte con el eje vertical de esta curva de demanda es consumo autónomo menos propensión marginal a consumir por impuestos más inversión más gasto público. Bien, pues el punto de corte entre nuestra curva de demanda y ese eje imaginario de 45 grados es el equilibrio inicial de este mercado de bienes, del modelo renta-gasto. De toda esta curva de demanda, el único punto que cumple oferta igual a demanda es ese. Vamos a llamarlo punto cero, es la costumbre, generalmente a los puntos iniciales de equilibrio se les llama punto cero, y este es el gráfico típico que nos podemos encontrar del modelo renta-gasto. Bien, vamos ahora al ejemplo en particular. ¿Qué ocurre si cae el consumo autónomo o si sube el ahorro autónomo, que es lo mismo? Vamos al gráfico, identificamos el consumo autónomo en la ordenada en el origen de la curva de demanda, vemos que si cae el consumo autónomo, el valor de este punto de corte se va a reducir, se va a desplazar hacia abajo en paralelo la curva de demanda. Resumiendo, hasta un nuevo punto de equilibrio, que sería ese punto de ahí, vamos a llamarlo punto 1. ¿De acuerdo? De esta nueva curva de demanda, el único punto que se corresponde con los posibles puntos de equilibrio en los que oferta y demanda son iguales es ese. Así que vemos que el nivel de renta caería, ¿de acuerdo? Así que la paradoja del ahorro consiste en lo siguiente. Ahorrar más lleva a tener menos renta, menos riqueza, menos PIB en la economía, y cuando eres más pobre, cuando la renta de un país cae, caerá su consumo y además también su ahorro. ¿De acuerdo? Es decir, tener menos renta o ser más pobre hace que tengas menos capacidad de compra, por tanto menos consumo, y menos capacidad de ahorro, por tanto menos ahorro. Y de aquí viene la paradoja. La paradoja consiste en esto, que cuando la gente decide ahorrar más, al final ahorra menos. Y, en resumidas cuentas, el ahorro queda constante, no habrá cambiado. Bien, esto además se puede demostrar mediante la identidad contable. La identidad contable es una ecuación que dice que el ahorro menos la inversión es igual al gasto público menos los impuestos. La parte izquierda del igual, este paréntesis, representa el saldo del sector privado, y este otro paréntesis de la derecha del igual representa el déficit público. Pues bien, el gasto público es una variable exógena, es decir, fija, constante, no cambia. Los impuestos también son una variable exógena que no cambian, por tanto la parte derecha del igual no ha cambiado, no puede haber cambiado, permanece constante. En la parte izquierda del igual, en este modelo renta-gasto, suponemos que la inversión también es constante, fija, exógena, no cambia, ¿vale? Es autónoma. Así que, si la parte derecha del igual ha permanecido constante, para que la igualdad se cumpla, la parte izquierda del igual también tiene que permanecer constante, si no la igualdad se rompería. Y como esto a su vez también es una constante, obligatoriamente para que se cumpla la igualdad, el ahorro tiene que haber quedado constante, porque si no ya no sería constante la parte izquierda del igual y se rompería la igualdad, que realmente es una identidad, que es una igualdad que se cumple siempre. Así que bueno, esta es más o menos la demostración gráfica, la explicación teórica,
y la demostración mediante la identidad contable de que el ahorro queda constante cuando decidimos cambiar el ahorro. Además, el ejercicio se podría hacer también numérico, ¿de acuerdo? Si tuviésemos datos numéricos de cada una de estos, bueno, de algunos de estas variables, podríamos hacer un ejercicio numérico. No supondría mucha diferencia a lo que acabamos de ver aquí. Es más interesante verlo de forma teórica, más abstracta, porque este ejemplo vale para cualquier caso. Y con los números, bueno, al final no se ve tan clara la idea, ¿no? Ahorrar más lleva a ahorrar menos, de tal manera que según este modelo, el ahorro al final queda constante.